De muerte y destrucción, el caos en las calles, el derrumbe copándolo todo, vehículos, gente herida, la gente tratando de ayudar a sus vecinos, quejándose de la tragedia y el desastre, y vemos como poco a poco vamos teniendo una imagen cada vez más nítida de este desastre, de este episodio devastador en Haití. El edificio de la policía también seriamente averiado, incendios en algunos lugares de la capital. Sabemos que no hay suministro eléctrico, que las torres de comunicación han colapsado, la gente aparentemente busca ayuda en hospitales que no dan abasto para atender la emergencia. Y bueno, estas imágenes nos llegan sin saber cuál es la cifra de víctimas, de heridos y de víctimas fatales también, que se espera sea impactante por la magnitud y por la extensión de los daños. La tierra tembló casi por un minuto en Haití, el país más pobre de América, y muchas de las estructuras de la capital y sus alrededores quedaron en ruinas. Allí lo ven ustedes. Vamos a ver el Palacio Presidencial ubicado en Puerto Príncipe. Teníamos las imágenes del antes y el después, que semi-colapsó, especialmente el techo del palacio, la parte superior de la construcción se vino abajo. Allí lo ven ustedes. Esto es después del terremoto de esta tarde, las imágenes antes y después. Se sabe también que las sedes de varios ministerios sufrieron daños graves y hasta las viviendas más pobres de esta parte de la isla crujieron ante la fuerza del movimiento telúrico. Se teme que haya muchos muertos y por lo pronto la ONU admitió que parte de su personal en Haití está desaparecido. Ya hemos logrado tener estas primeras imágenes de gente que han logrado llegar hasta el lugar. Obviamente son imágenes antes del anochecer. A esta hora muchos haitianos, muchas familias estarán en la intemperie porque han tenido que abandonar sus hogares ante el temor de nuevas réplicas. Decenas de réplicas se han sentido a lo largo de la noche y los sismólogos predicen que podría haber una réplica aún mayor, tal vez cercana a los 7 grados, al terremoto que causó esta devastación en Haití. Así que mañana comenzará a llegar la ayuda enviada por los países amigos en Latinoamérica, especialmente. Ya se ha movilizado el envío de toneladas de suministros, especialmente medicinas, comida, agua potable, y lo que han pedido las organizaciones de ayuda como la Cruz Roja, médicos, enfermeras, y la posibilidad de tener servicios médicos ambulantes ante la precariedad de las instalaciones hospitalarias en Haití y ante el colapso de algunos centros de salud. El Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México también ha venido monitoreando este terremoto. Hablamos más temprano con el doctor Carlos Valdés González. Es interesante lo que menciona, porque en los equipos de la red sísmica mexicana, de hecho, se encendieron los sistemas de alertamiento. Las ondas que produce este sismo a varios cientos, miles de kilómetros de nuestro territorio son suficientemente grandes como para que nosotros pensáramos que era un sismo más cercano. Ya que vimos que no correspondía a México y nos damos cuenta del tamaño, pues de inmediato pensamos que a alguien le podría estar yendo mal. Cuando finalmente se ubica la localización y queda directamente en Haití, queda claro que por el tamaño de la magnitud ya se había reportado que era 7, lo que desafortunadamente esperaríamos son daños. Desafortunadamente también el sismo es un sismo somero de menos de 15 kilómetros de profundidad, y esto genera o provoca muchas réplicas. La más importante ocurrió a los 7 minutos del evento principal y fue de 5.9, pero ha habido más de 15 ya desde la ocurrencia de este sismo,
muchas de ellas entre 5 y 5.4 de magnitud, que deben de ser claramente sentidas. Esto pues desafortunadamente, como bien lo menciona, con todos los daños que hay y todavía estar sintiendo que la Tierra continúa moviéndose constantemente y de noche, pues el panorama es en verdad triste. Y esto, los daños que podemos ver obedecen a que los edificios son sometidos a movimientos, probablemente a oscilaciones que son continuas por probablemente más de un minuto. Yo considero que debió de haber la parte intensa del sismo debió de haber durado entre un minuto 15 segundos, y al someter a los edificios a tantas oscilaciones vamos desgastando las estructuras y estas comienzan a fallar y a colapsarse. Entonces, pues desafortunadamente es lo que estamos viendo en otros sitios. Podemos recordar, hace unos cuantos días ocurrió un sismo de magnitud 6.5 grados debajo de en la zona norte de California, cerca de Eureka, y de ahí pues no hubo mayores daños más que caída de algunos víveres en tiendas, alguna mampostería que se vino abajo. Pero cuando el sismo ocurre directamente debajo de una ciudad importante y en donde las construcciones probablemente no tienen un código sísmico estricto, pues corresponde a lo que se observa ahora. Doctor Valdés González, en caso de que las construcciones respondieran a los códigos antisísmicos, en el mejor escenario, ¿los daños serían mucho menores aún ante la cercanía del epicentro? Es correcto, los daños serían menores, la sacudida es fuerte, los edificios se mueven, igual algunos muebles se desplazan, cosas que estén sueltas se caen, objetos, pero no se colapsan los edificios. En cambio, cuando estos códigos no son muy estrictos, las columnas, por ejemplo, de concreto, la cantidad de acero, se desgasta. O sea, si nosotros sometiéramos a esas oscilaciones, unas 4 o 5 oscilaciones, los edificios resistirían, pero cuando el sismo dura un minuto, el movimiento fuerte, intenso del suelo, y hace que oscilen 30 veces o 40 veces, el desgaste, ya no tener el diseño adecuado, se comienzan a colapsar. Y muchas de estas estructuras, que es común verlas en muchos lugares en Latinoamérica y en el Caribe, son construcciones también viejas, en donde los códigos constructivos más bien son recientes. Y el problema general de los códigos constructivos es que no son retroactivos. Entonces es probable que Puerto Príncipe, por ejemplo, tenga códigos constructivos buenos, importantes, pero si son recientes, digamos 10, 15 años, quiere decir que muchas de las estructuras que tienen más edad y que son comunes en nuestros países, mantenemos mucho más tiempo las edificaciones viejas, no estén construidas en forma adecuada. Pude ver algunas de las imágenes y veo unos bloques de ladrillo que se vienen completos, sí, en donde comienza a ver uno que hay cierta ya problemática en la construcción. O sea, son construcciones hechas sin códigos o con códigos muy viejos. Ahora, déjeme hacerle una pregunta que me llamó la atención desde el principio, y es el contraste entre el daño y el caos y el derrumbamiento y los escombros que se acumulan allí en Puerto Príncipe. Y pareciera que cuando se alejan las imágenes y las descripciones de los testigos, pues el daño no es tan grave, comenzando con los reportes que nos llegan desde República Dominicana y también con los reportes que nos llegan desde zonas lejanas del epicentro, pero en Haití, en la parte norte. ¿Es esto común, que el epicentro y el daño sea mucho más intenso en una sola área, cuando de repente en otras ocasiones el daño es más extenso? Es correcto. En la zona epicentral, exactamente, muy cerca de Puerto Príncipe, es afectada. Lo que nosotros llamamos la aceleración del terreno es muy alta, y esta aceleración disminuye rápidamente con la distancia. Le pongo un ejemplo para que nos acordemos del sismo de China del año pasado. Lo mismo, en la zona epicentral había daños muy fuertes, y una vez que nos íbamos 100 kilómetros, 150 kilómetros, rápidamente disminuye la amplitud de estas ondas sísmicas y los daños son menores. Entonces, tienen desafortunadamente la situación más crítica para crear el desastre que estamos viendo. Es un sismo regularmente grande, 7 no es una gran magnitud, pero cuando el 7 lo ponemos debajo directamente de una ciudad, esta ciudad es sometida a movimientos muy fuertes.